Yo capto socios en la Fundación Pascual Maragall porque he tenido 2 casos en casa de Alzheimer, sé lo que se sufre y considero que hay que darle la importancia que tiene a la enfermedad a día de hoy, que hay mucha gente que no lo sabe. Bueno, ese trabajo me motiva porque viví de cerca la enfermedad en la familia. Es una enfermedad muy dura y me motiva que el día de mañana poder prevenir la enfermedad. Avancemos en la investigación y poder prevenir la enfermedad, porque hoy en día la población está envejeciendo, cada vez hay más enfermos. Hay más gente positiva que negativa, hay que decirlo. Hay gente que dice que nunca se va a curar, esas son las menos. A menudo nos encontramos con gente que padece el Alzheimer, familiares incluso que van acompañando a la misma persona que está enferma. Incluso ellos son los primeros que dicen que realmente quieren animarse a la causa y unirse a nuestra familia. Este trabajo, si hay una de las cosas que nos da más satisfacción, es encontrarnos que el mundo está lleno de gente buena, gente agradable, gente positiva, y eso nos motiva mucho porque el trabajo no deja de ser duro, estar en la calle y, como bien dice Maragall, no está escrito en ningún sitio que no se pueda vencer la enfermedad. Entonces vamos a luchar al menos para poder prevenirla en un futuro lo más cercano posible.